Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar breve, pero esperemos que intenso y que podamos aprovechar para explicar algunos de los aspectos fundamentales de esta transformación digital en la que está inmersa toda nuestra sociedad. Al final es cierto que la pandemia ha cambiado mucho de nuestros hábitos y ya lo veremos un poco más adelante. La transformación digital que nuestra sociedad venía viviendo en los últimos años se ha acelerado de forma muy notable. Estamos evidentemente hacia una sociedad digital, es absolutamente imparable en todos los aspectos de la vida. No solamente estamos hablando de una digitalización en la industria, en las empresas, sino en nuestro día a día. Por ejemplo, cada vez hay más elementos en nuestro hogar que están conectados a Internet. Es lo que conocemos como Internet de las cosas. Ya no está el teléfono móvil, la tablet, el ordenador, sino también los relojes, los frigoríficos, por supuesto la televisión. Lo primero que hacemos seguramente cuando vemos la televisión es, en lugar de acudir a los canales tradicionales, es ver la tele en streaming. Ya directamente hay mucha gente que ni siquiera tiene la tele conectada a la antena, sino que ve la televisión normalmente a través de Internet, pero también frigoríficos, como decía, juguetes también están conectados a Internet, es decir, que prácticamente cualquier artículo que tengamos en nuestra casa que sea electrónico está conectado a la red. Eso evidentemente tiene muchas posibilidades para que podamos realizar muchas cosas, pero también tiene riesgos que luego veremos. Por tanto, es fundamental que basemos toda nuestra interacción con estos aparatos electrónicos y estas nuevas tecnologías en una formación muy sólida que poco a poco debemos ir adquiriendo. Además, lo decía, la pandemia ha acelerado y mucho. Bueno, estas cosas pasan, claro, estamos hablando de digitalización, nuevas tecnologías de comunicación y se me corta el teléfono. Bueno, gajes del oficio y de problemas Perfecto. del directo. Pero, en fin, bueno, comentaba que esta digitalización de la sociedad nos facilita nuevas oportunidades muy importantes para mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, el comercio electrónico. Fijaros que, sobre todo en los meses en los que los comercios estuvieron cerrados, allá por el mes de marzo, abril, mayo de 2020, ha habido una gran cantidad de gente que ha empezado a comprar por Internet. Nunca lo habían hecho. Y, de hecho, más de la mitad de los españoles de entre 18 y 74 años al menos han comprado alguna vez en Internet. Esto es un aumento absolutamente espectacular. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones quienes no están acostumbrados a comprar por Internet y se han visto obligados a hacerlo ahora, están sufriendo los problemas están pagando la novatada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ese comercio electrónico está creciendo de forma muy notable. También nos facilita mucho la gestión diaria de todos nuestros, por ejemplo, nuestras operaciones bancarias. Cada vez es más frecuente que utilicemos las aplicaciones móviles de banca online para no tener que ir a una sucursal. Pero también esto está generando grandes problemas, sobre todo para personas mayores que no están familiarizadas con este entorno digital y que, por tanto, bueno, pues tienen dificultades muy serias para hacer sus operaciones más habituales, sobre todo cuando vienen a nuestras oficinas y se quejan de que directamente las entidades no se les atiende o cierran oficinas, como está sucediendo lamentablemente en muchos pueblos de Extremadura. También podemos hacer gestiones de salud, pedir citas previas, consultar nuestro historial médico, podemos pedir citas previas de la ITV, de prácticamente cualquier servicio público. También podemos controlar nuestros suministros, desde contratar la luz, por ejemplo, cambiar el contrato de una compañía de telefonía, o ver, por ejemplo, cuando configurar nuestro contrato eléctrico para ver, bueno, para intentar aprovechar las horas más baratas del día. La productividad también ha aumentado de forma muy notable. Y ya no estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando de automatización de procesos que van a hacer que en los próximos años estas empresas digitales, que ya suponen el 19% del Producto Interior Bruto en España, vaya creciendo cada vez más hasta llegar al 25% para 2025. Pues son las previsiones que se manejan. Y desde luego crea oportunidades muy importantes en la España, lo que llamamos ahora España vaciada, ¿no? Si somos capaces de llevar tecnología de comunicaciones a esas zonas rurales más despobladas, seguramente seamos también capaces de fijar población. El hecho de que en los pueblos más pequeños, en las zonas rurales más despobladas, se tenga acceso a Internet, por ejemplo, en las mismas condiciones que en los núcleos urbanos, va a hacer que seguramente que mucha gente se plantee, ¿por qué no?, teletrabajar y quedarse en su pueblo. No tienen por qué huir a grandes ciudades buscando servicios, por ejemplo, de comunicaciones que en sus pueblos no tienen. Ya que todas estas nuevas oportunidades suponen también nuevos riesgos. Por ejemplo, las estafas online. Raro es la semana que no recibimos alguna alerta de policías o de asociaciones de consumidores, de organismos públicos alertando de una nueva modalidad de estafas online. Fijaros que durante la pandemia han aumentado un 40% los cibercrímenes. Se han multiplicado los intentos de estafa utilizando las nuevas tecnologías, fundamentalmente mensajes de WhatsApp, de texto, mensajes de correo electrónico, en el que delincuentes que se hacen pasar por
organismos públicos como la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo o empresas, como puede ser últimamente Correos, MRV, muchas empresas de mensajería, intentan captar nuestros datos personales y bancarios para suplantar nuestra identidad ante las entidades financieras y operar como si fuéramos nosotros con nuestro dinero. Está aumentando de forma muy notable y eso es un riesgo muy importante. Es un riesgo muy importante exclusivo de Internet, porque evidentemente imaginemos la situación en la que yo voy andando por la calle tranquilamente y alguien perfectamente trajeado con una identificación de mi entidad financiera se acerca y me pide en medio de la calle mis datos personales y bancarios. Evidentemente no se los daríamos. Bueno, pues igual de desconfiados tenemos que ser cuando recibimos un correo electrónico de nuestra entidad financiera diciéndonos, por ejemplo, que nuestras cuentas se han bloqueado y que necesitamos introducir nuevamente todos los datos en una página que además sí se parece a nuestra entidad financiera, pero desde luego no lo es. Así que tenemos que ser desconfiados. Y si no estamos seguros de que un mensaje de correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje de texto sea verdaderamente de quien dice ser, lo ideal es contactar con esa empresa o con ese organismo público para contactar esa información. Decíamos antes, otro de los riesgos, la brecha digital. Esto es algo que nos preocupa especialmente. Fijaros que estábamos hablando antes de que precisamente las nuevas tecnologías, la digitalización de la sociedad puede ser una oportunidad para la España vaciada, pero actualmente el 20% de la población que vive en la España rural no tiene ni siquiera conexión a Internet. Estamos hablando de 1 de cada 5 personas y es algo que debe preocuparnos, porque evidentemente esa falta de conectividad es lo que hace que en muchas ocasiones, sobre todo los más jóvenes, se plantean abandonar esos núcleos rurales y acudir a donde sí tienen esos servicios, a los núcleos urbanos. Hablábamos antes de que el 50% de las personas entre 18 y 74 años han comprado alguna vez por Internet, por comercio electrónico, pero fijaros que solamente menos del 40% de los mayores de 60 años utiliza Internet de forma frecuente. Ahí hay otra brecha digital muy importante entre las nuevas generaciones y las personas más mayores que evidentemente hacen un uso mucho más residual de las nuevas tecnologías y eso los puede excluir de muchos procesos como los que hablábamos antes. Si ahora resulta que el banco me obliga o me fuerza a utilizar sus aplicaciones móviles para que nadie vaya a las oficinas, pues evidentemente eso supone un problema sobre todo para las personas más mayores. Y otra brecha digital muy importante. Durante muchos meses, en los últimos años, nuestros hijos han ido al colegio de forma virtual. Han tenido que estar conectados a Internet para recibir clases, para enviar trabajos, para hacer las tareas, para realizar exámenes. Sin embargo, el 7% de los niños entre 10 y 15 años en España no tiene conexión a Internet. Claro, es un problema muy importante porque actualmente cualquiera que tenga niños lo sabrá. Aquí en Extremadura, por ejemplo, la plataforma Rayuela se utiliza con mucha frecuencia comunicación entre padres y profesores. Pero también se envían tareas, por ejemplo, a través de aplicaciones móviles que si no tienes Internet, evidentemente te estás perdiendo. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo ahí muy importante para paliar esos problemas que puede suponer el hecho de que, ya digo, el 7% de los niños entre 10 y 15 años en España no tenga conexión a Internet. Y luego también hay otro problema muy importante relacionado con el primero, de las estafas online, que es el tráfico ilegal de nuestros datos. Ya no estamos hablando solamente de que, bueno, pues las estafas, los delincuentes intenten hacerse con nuestros datos, sino que nosotros mismos estamos siendo bastante poco responsables con el uso que hacemos de nuestros datos personales y no somos conscientes de lo que realmente se cuestan esos datos, de lo que valen en el mercado negro. Fijaros que cuando nosotros entramos en una página web, siempre nos dicen una serie de advertencias, ¿no?, sobre el uso de nuestros datos y demás, sobre el uso de las cookies. Bueno, normalmente la mayoría de la gente lo que hace es darle a aceptar. Acepta toda esa política de protección de datos sin saber muy bien qué es lo que está aceptando, ni saber muy bien qué permisos le está dando a esa página web para que haga con nuestros datos poco menos que lo que le parezca. Sucede igual cuando instalamos una aplicación en el teléfono móvil. Empezamos a dar permisos, damos todos los permisos que nos piden, cuando realmente si yo instalo, por ejemplo, una aplicación de linterna en mi teléfono móvil que tenga acceso a la agenda, pues ya nos tiene que empezar un poco, bueno, pues a llamarnos la atención porque es muy sospechoso que una aplicación de linterna requiera acceso a nuestros contactos, por ejemplo, para poder funcionar. Así que ese tráfico ilegal de datos es muy importante controlarlo y controlar también los dispositivos que tenemos en casa. La inmensa mayoría de nosotros tenemos, por ejemplo, televisión conectada a Internet. Bueno, esas televisiones conectadas a Internet están haciendo un flujo bidireccional de datos. Es verdad, nosotros recibimos la señal en streaming de la serie que estamos viendo, pero también estamos enviando datos. Igual sucede con los altavoces inteligentes. Por ejemplo, bueno, ya se descubrió que había una determinada empresa que vendía este tipo de aparatos que grababan
Y además está sucediendo también con juguetes. Hay juguetes que están conectados a Internet, con los que nuestros hijos pueden interactuar y buscar información, por ejemplo, y este juguete nos responde dándonos esa información, pero igualmente está grabando nuestros datos, nuestras conversaciones, nuestros gustos, y todo eso vale mucho dinero en el mercado negro. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tráfico ilegal de datos y ser conscientes de lo que tenemos que hacer para evitarlo. Con toda esta situación que tenemos, hablamos del presente-futuro, y hablo de presente porque esto ya no es futuro. Decíamos que la pandemia ha acelerado mucho todo este proceso de digitalización de la sociedad, y esto hace que muchos de los aspectos que preveíamos que en un futuro iban a llegar ya están aquí con nosotros. Para que esta digitalización de la sociedad sea completa, es necesario, en primer lugar, mucha más inversión. Y además mucha más inversión no solamente en núcleos urbanos, sino también en núcleos rurales. Fijaros que si decíamos antes que el 20% de la población que vive en el ámbito rural no tiene Internet, en la mayoría de las grandes ciudades ya está funcionando casi el 5G. O sea, estamos primando mucho el tráfico de datos en el entorno urbano y dejando a la España rural sin conexión prácticamente en ningún sitio. Por tanto, es muy importante que se invierta. Es cierto que el Gobierno ha creado o ha lanzado el Plan España Digital 2025, en el que se prevé que para ese año, dentro de 3 años, el 100% de la población tenga una conexión a Internet de al menos 100 megas por segundo. Bueno, es desde luego un avance muy importante, pero hay que ver si estos planes, y en Extremadura sabemos mucho de planes que se plasman en un papel que después no se llevan a cabo en las fechas previstas, bueno, pues a ver si realmente se pone en marcha y llegamos a esta conectividad a una velocidad importante en toda España. Recordemos que el servicio universal, ahora mismo que tenemos derecho todos los españoles, nos ofrece conexiones a Internet de 1 mega por segundo, que eso es prácticamente inservible. Desde luego necesitamos más formación también, los usuarios. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, con este webinar intentamos dar una visión de los riesgos que tiene esta sociedad digital para que nos formemos. Es muy importante. Primero, para evitar estafas. Si somos capaces de controlar, de saber, de discernir un poco sobre si un mensaje es real o no, ahí tendremos muchas posibilidades. Pero para eso necesitamos formación. Necesitamos saber cómo distinguir un mensaje fraudulento de uno que no lo es. Fijándonos, por ejemplo, en las faltas de ortografía. Hay muchas veces que los ciberdelincuentes utilizan traductores como el de Google, por ejemplo, que en muchas ocasiones cometen faltas de ortografía o emplean expresiones gramaticales que nos resultan extrañas. Así que todos esos tipos de indicios nos pueden servir para indicar que eso es un intento de estafa. Pero para eso necesitamos saberlo y necesitamos esa formación. Es muy importante también evitar la desinformación. Hablamos de sociedad digital, estamos en la sociedad de la información, recibimos múltiples impulsos informativos a diario, pero tenemos que discernir también entre lo que es real y lo que es irreal. Recibimos, por ejemplo, muchas cadenas a través de WhatsApp, la empresa o la aplicación de mensajería más usada en el mundo, en el que se nos vierte información de todo tipo y sin filtrarla debidamente la volvemos a reenviar a otras personas. Bueno, normalmente esta desinformación busca evidentemente busca tener efectos para la persona que lanza en primer lugar ese bulo, bien sea sobre política, sobre economía o sobre cualquier otra circunstancia. Bueno, pues no contribuyamos a lanzar ese tipo de bulos reenviándolo a todos nuestros contactos sin pararnos un poco a pensar si realmente esa información que estoy recibiendo es certera o no. Vamos a contrastarla y una vez que la contrastemos y sepamos que es cierta, entonces la podemos enviar a quienes consideremos oportuno. Y muy importante, más humanización. Al final, la sensación que tenemos en muchas ocasiones quienes trabajamos, en este caso, defensa del consumidor, es que las empresas están digitalizando todos sus procesos sin contar con sus clientes, sin contar con sus usuarios. Tenemos ejemplos muy claros, lo decía antes, las entidades financieras están cerrando oficinas en toda España, en Extremadura, desde luego, están cerrando muchas, sobre todo en el norte de Cáceres y las zonas más despobladas de la provincia de Badajoz, y eso deshumaniza el trato con el cliente. Yo no quiero ir, hay muchas personas que no quieren ir a un cajero a sacar dinero, quieren ir a la ventanilla a sacar dinero y a poder hablar con alguien que le explique, por ejemplo, por qué le han cobrado una determinada comisión cuando hasta ahora no la estaban haciendo. Y esto está desapareciendo y creo que es importante retomarlo. Es muy importante también que las empresas se den cuenta de que no todo el mundo está preparado para esta digitalización de la sociedad. Tenemos derecho a seguir recibiendo, por ejemplo, quien quiera, las facturas en papel. ¿Cuántas veces han llegado a nuestras oficinas personas, sobre todo, ya insisto, personas mayores o personas que se niegan a tener la aplicación de una determinada compañía de telecomunicaciones o de suministro de electricidad porque no les llegan las facturas? Llega el cargo al banco, evidentemente eso llega siempre, pero no las facturas en papel y quieren seguir recibiendo papel. Proceso de digitalización fantástico, pero hay personas que no quieren y por tanto tienen derecho a seguir recibiendo sus correspondencias a través de papel o de cualquier otra
de cualquier otra forma. Deshumanización que debemos corregir. Y esto es muy, muy importante. La digitalización solo tiene sentido si gira alrededor de las personas, si tiene en cuenta que al final todas estas mejoras que nos propone la sociedad digital están encaminadas a que las personas mejoren su bienestar. Si no, nos estamos equivocando y vamos a un camino que desde luego no sería el deseable. En principio, eso era la pequeña presentación que teníamos preparada para esta mañana. Nada, quedamos los micrófonos abiertos para cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, si es que tenemos alguna duda. Bueno, preguntan por el chat que actualmente, y es cierto, ya lo hemos hablado, hay una gran cantidad de aparatos electrónicos conectados a Internet en casa. ¿Y cómo se puede garantizar nuestra privacidad? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Al final, ya digo, ya lo dije antes, se abrió una investigación hace unos años contra una empresa que vendía unos altavoces inteligentes que, bueno, grababan las conversaciones. Y podemos pensar que, bueno, es una información que no tiene ninguna relevancia, pero sí la tiene porque de esas conversaciones se pueden sacar conclusiones muy interesantes, por ejemplo, para volvernos con publicidad. ¿Cuántas veces se ha comentado este hecho tan curioso de estar hablando de un tema con unos amigos con los teléfonos móviles encima de la mesa y luego cuando vuelves a tu ordenador o cuando empiezas a navegar en el teléfono, empiezan a salir publicidad de eso que estabais hablando, ¿no? Artículos relacionados con eso que estabais hablando. Bueno, sí, es un problema muy importante. Yo creo que quizás uno de los aspectos más interesantes en cuanto a la privacidad es que empezamos a revisar todas estas aplicaciones que instalamos en el teléfono móvil. Veremos que cuando instalamos una aplicación en el móvil, esa aplicación nos va a pedir una serie de permisos. Es decir, pide permiso para acceder a determinadas cuestiones dentro del teléfono, a los archivos multimedia, a los contactos, a las llamadas, a los mensajes. Bueno, vamos a ser realmente conscientes de los permisos que doy o no doy. Yo creo que una de las cuestiones más importantes para preservar nuestra privacidad es precisamente conocer estos aspectos y cuando instalamos una aplicación, ver bien los permisos. Cuando entramos por primera vez a una página web y nos pone allí, bueno, pues la política de protección de datos, qué vamos a hacer con nuestras cookies, si aceptamos o no determinadas cuestiones, es importante que nos paremos un momento a leerlas. La mayoría de nosotros lo que hacemos es bajar hasta abajo de esa lista de cuestiones que nos propone esa página web, de aceptar sin pararnos realmente a pensar qué es lo que estamos haciendo. Hay otros aspectos, por ejemplo, muy importantes. Este año se han vendido muchos juguetes conectados a Internet. Esos juguetes conectados a Internet, bueno, pues están grabando también conversaciones, están grabando esos flujos de información que nuestros hijos le piden y que ellos reciben, y por tanto esos juguetes hay que apagarlos desde luego cuando no se están utilizando, hay que resetearlos de vez en cuando, hay que borrarles la memoria, de manera que no queden registrados datos más allá de lo que supone ese juego de nuestros hijos con el juguete. En definitiva, yo creo que en Europa, afortunadamente, estamos muy protegidos en cuanto al uso de nuestros datos. Tenemos un reglamento de protección de datos que es seguramente el más proteccionista de todo el mundo, pero tenemos que saber utilizarlo y ser conscientes de que nuestros datos son muy valiosos para muchas empresas y deberían serlo también para nosotros. Quizá tenemos que pedir a las empresas que sean respetuosos, pero esto empieza por nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que va en nuestros datos y empezar a protegerlos. Bueno, me pregunta que qué recomendaciones daríamos a un usuario medio para intentar evitar exponerse a estafas online. Bueno, la exposición se inicia cuando nosotros tenemos una conexión a Internet. Solamente hace falta eso. En principio, cualquier persona que tenga una conexión a Internet, y ni siquiera falta una conexión a Internet, con recibir mensajes, con poder recibir en el teléfono mensajes de texto, ya estamos expuestos a esas estafas. Se utilizan por parte de los estafadores correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, cualquier forma les sirve. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar no que nos lleguen esos mensajes? Que ya digo, es muy difícil, sino para evitar caer en la trampa. Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar a tomar conciencia de que nunca ninguna empresa, ningún organismo público, ninguna entidad de ningún tipo nos va a enviar mensajes, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, por mensaje de texto, pidiéndonos datos de ningún tipo. Eso no lo hace ninguna empresa y, por tanto, cuando recibamos un mensaje de ese tipo, lo primero que tenemos que hacer es sospechar. También podemos fijarnos en cómo está escrito ese mensaje, si se dirige a nosotros de forma impersonal, si tiene faltas de ortografía, lo que decía antes, muchas veces que estos estafadores no dominan el español, el castellano, utilizan traductores como el Google, por ejemplo, para escribir esos mensajes y esos traductores cometen faltas de ortografía o utilizan
expresiones que nos chocan mucho, que no se suelen utilizar en el castellano habitual. Y por tanto, todos esos indicios ya nos tienen que empezar a sospechar, a hacer sospechar. Además, cuando se nos envía un mensaje de este tipo, sistemáticamente se nos dice, por ejemplo, que su entidad ha bloqueado sus cuentas por un problema de seguridad. Ingrese en esta página web para volver a introducirlo. Esos enlaces que nos proponen a través de un mensaje de texto o de un correo electrónico, tenemos que fijarnos que nunca nos llevan a la página real de esa entidad financiera. Lo podemos ver en la barra de direcciones, que por ejemplo en el BBVA, que es uno de los bancos que normalmente suele ser atacado, suele ser utilizado como gancho, vemos que la página web del BBVA es www.bbva.es y si hacemos caso de ese enlace y clicamos en él, nos va a llevar a una página web cuya dirección no tiene absolutamente nada que ver con esa. Eso es muy importante también saberlo. Y desde luego, para evitar que puedan hacerse con nuestros datos, introducir nuestros datos personales y bancarios solo y exclusivamente en páginas web seguras. Vemos que en esa misma barra de direcciones, todas las páginas web empiezan por la expresión HTTP. Bueno, pues si una página web es segura, va a empezar por HTTPS. Esa letra S al final es la que nos indica que estamos en una página web segura y que, por tanto, esa empresa, ese organismo público con el que estoy trabajando, ha tomado todas las medidas necesarias para evitar que nuestros datos puedan ser accesibles para otras personas. En cualquier caso, hay que ser muy prudente porque por mucho que hagamos estas cosas y tengamos en cuenta estos consejos, es posible que, por ejemplo, nos conectemos a través de nuestra entidad, de la aplicación móvil de nuestra entidad financiera en una red abierta, en una red pública, como puede ser una cafetería, una biblioteca o parques, por ejemplo, públicos en nuestras ciudades. Utilizamos esa red Wi-Fi y es una red abierta, sin ningún tipo de seguridad, de forma que cualquier persona que esté sentada a nuestro lado puede entrar a través de esa conexión a Internet en nuestro teléfono móvil. Ya sabemos que el teléfono móvil prácticamente es nuestra vida. Tenemos ahí archivos, fotografías, claves, contraseñas, de todo. Así que hay que, en principio, extremar la precaución. Al final, tomar las mismas precauciones que tomaríamos si, ejemplo que ponía antes, ¿no? Si alguien nos abordara en la calle para pedirnos datos de cualquier tipo. No se los daríamos. Bueno, pues igual de cautos tenemos que ser en el mundo virtual. Bueno, pues en principio no hay más preguntas, así que nada, les agradecemos desde la Unión de Consumidores de Extremadura a todos los asistentes que hayan estado con nosotros este rato. Quedamos, por supuesto, abiertos a que a través del correo electrónico, de nuestras redes sociales, presencialmente en nuestras oficinas, nos puedan hacer preguntas sobre esto o sobre cualquier otra cuestión que les pueda interesar en cuanto a la transformación digital. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos luchando y peleando para que esta transformación digital se realice siempre teniendo en cuenta los derechos del usuario, porque al final la digitalización sin el ser humano no sirve absolutamente para nada. Muchas gracias y buenos días.